tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. En el viernes 6 de marzo, un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de sus diferentes dispositivos y por supuesto la magia del internet. Qué bueno que nos dedica unos minutos para intentar, como siempre en este programa, tratar de hacer país, llevar las opiniones y análisis que nos sirvan para establecer cuál es el mejor curso que necesita nuestro país para que todos podamos apoyar precisamente en este sentido. Hoy queremos abordar algo que ha sido muy polémico, un tema muy polémico y que además se ha viralizado en las últimas horas, y es precisamente este video de un ciudadano que aborda y bueno, con insultos, ¿no? Además reclama al diputado Shafiq Handal por sus acciones y le achaca además una serie de situaciones que también son, digamos, bastante polémicas. Evidentemente los diputados o cualquier funcionario público en realidad en ese nivel, por el nivel que sea, no pueden defenderse más que deben defenderse por ellos mismos, ¿no? No es labor de los ciudadanos en realidad defenderlos, sino más bien reclamarles, ¿verdad?, por cualquier error que puedan cometer y además exigirles un buen trabajo, porque para eso son puestos en esos cargos. Para tratar de encontrarle las diferentes aristas a este tema, hemos invitado este día a un amigo aquí de la casa, a Cristian Guevara, analista, experto en redes sociales. Cristian, qué bueno que has venido, gracias. Gracias ahí por la invitación. Gracias, qué bueno que aceptaste. Enseguida continuamos, solo les recuerdo que este primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablog. Visítelos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño a Quesaltepeque, en San Juan Opico La Libertad, donde será un placer atenderle. Además, su sitio web es www.megablog.com.sb. Muchísimas gracias. Cristian, te reitero el agradecimiento por haber venido, qué bueno que puedes acompañarnos. Esta situación del video que publicó el ciudadano es entendible, creo yo, y creo que la mayoría de opiniones que yo he escuchado también van en ese sentido, parte y parte, ¿no? Por supuesto que los ciudadanos tenemos, y esta persona tiene el derecho de reclamarle a cualquier funcionario, ¿verdad?, por ese nivel, por sus actuaciones, por lo que considera que ha hecho bien, que ha hecho mal. Ahora bien, creo que la parte opinable, digamos, es la forma en que lo hizo, de los gritos, los insultos, ¿verdad?, las obscenidades y todo eso. Bueno, le echó la puteada de su vida al señor. Y bueno, pues el diputado le respondió también, y como lo dije al principio, los funcionarios públicos tienen que defenderse solos, ¿verdad?, no es labor de los ciudadanos. ¿Tu opinión cuál es al respecto de esto y por qué crees además que ha pasado de ser un episodio, de un simple tal vez encontronazo, como se ha dado entre otras personas, entre otros funcionarios, ahora volverse además tema de conversación y de opinión y en un nivel tan amplio, en prácticamente todo el país? Bueno, mira, sí fue el tema viral, uno de los temas virales de ayer, ¿verdad? Por mucho, ¿verdad? Primero creo que hay que condenar la violencia, Luis, de sea quien, de donde provenga, ¿verdad? Al nivel que provenga. Creo que, y fue una violencia recíproca, porque tanto el ciudadano insulta, pero no se queda muy atrás el diputado, siendo un funcionario público y debiéndose al pueblo, pues, o sea, se puso de tú a tú. Entonces yo creo que hubo una violencia recíproca. Creo que también, digamos, aparte de ese hecho de violencia que despierta algún tipo de morbo en las redes y que eso es lo que hace que tenga unos volúmenes tan altos de, digamos, de visualización, ¿verdad? Porque el video fue muy reproducido. Fue muy reproducido hasta. También creo que tiene que ver con el hastío que siente la gente hacia la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Creo que la gente está bien cansada de los políticos tradicionales, es decir, bueno, ayer mismo lo decían, o sea, que no era un caso aislado, sino que tal vez porque se viralizó, pero que ya habían 5 o 6 casos de diputados a los que los habían insultado. Ayer mismo en el pleno lo decían. Sí, y claro, creo que viene otra cosa que también hizo una segunda ola, que fue las declaraciones del diputado Alberto Romero, amenazando prácticamente, diciendo que tenían un arma legal con la que podían sancionar hasta con 10 a 15 años de prisión a una persona que insultara en espacios públicos, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde viene, digamos, ya un segundo nivel de análisis, porque, bueno, yo veía hoy en la mañana que decía, condenan a exalcalde de Arena, al alcalde de Apopa, por agrupaciones ilícitas, por haber otorgado plazas fantasmas a los pandilleros, y la pena que le impusieron fue 12 años de cárcel. La condena al exalcalde de Olocuilta por haberse apropiado indebidamente de $250,000, o sea, corrupción. La pena era devolver el dinero e inhabilitarlo a 10 años del cargo, que creo que todavía no es una sentencia en firme. Bueno, el mismo diputado Alberto Romero fue acusado hace un par de años de acoso sexual y abuso sexual, y entiendo que lo resolvió con un arreglo económico, es decir, un crimen tan atroz como el abuso sexual quedó en la impunidad. Y que te vengan a amenazar de 10 a 15 años de cárcel por haber insultado a un diputado, creo que la Asamblea está bien desconectada de la realidad, bastante desconectada de la realidad.
Eso es precisamente, digamos, creo que una de las opiniones que escuchaba yo en la mañana, y eso es parte de todo el tema, todo este debate, ¿no? Una de las opiniones que escuchaba en la mañana, porque todos los programas en los diferentes medios estaban tratando esto, y es evidente, ¿no?, que, como tú lo decías, sí, en efecto, no es correcto tal vez la forma en que lo abordó, porque creo que dice mucho de la cultura política del salvadoreño el comenzar a insultar, a gritar en esa forma, porque la parte del reclamo está bien, y eso me gustaría insistirlo, pero pareciera que es también algo que debe llamar a la reflexión a quienes continúan, digamos, votando en el mismo sentido, a quienes continúan tal vez todavía, ¿qué te digo?, tal vez más que votando en el mismo sentido, apáticos de la realidad, porque y de la realidad política, porque es evidente, muchos analistas lo han dicho aquí, que este tipo de figuras, no solamente el diputado Shafik Handal, sino otros, ¿no?, de otros partidos, y se traía a colación, por ejemplo, el caso de Francisco Merino, ¿no? Fue el episodio en que él le disparó a una mujer policía. Embarazada. Embarazada, además. El caso es que pareciera que el problema en realidad radica en nuestra cultura política, ¿no?, que seguimos votando por la misma gente. Mira, yo creo que la cultura política, fíjate cómo viene, ¿verdad? Ahora veo que digamos, el discurso del bloque Arena FMLN es decir, el presidente incita al odio, el presidente es el culpable porque provoca odio, pero al final, digamos, para ellos creo que es un tema que ni lo deberían tocar. Es decir, ellos vienen de una guerra civil, de meter al país en una guerra civil que le costó 75,000 muertos, 100,000 desaparecidos. Es decir, como mínimo, no sé qué más odio que llevarnos a una guerra civil, por los motivos que hubiera. De ahí vinieron y durante 30 años recalentaron la sopa de la polarización. O eras Arena o eras el FMLN, y polarizaron a la gente. O sea, es decir, no había un punto medio, sino que o eras de nosotros o eras mi enemigo. O sea, ellos cultivaron esa cultura política que ahora les está pasando factura a ellos. Discúlpame, no, los principales, casi que únicos responsables de esa cultura política, de la radicalización, son ellos que la están sufriendo, porque la gente ya se cansó de todos los disparates que hacen, estar interpelando a medio mundo, estar perdiendo el tiempo en comisiones. Bueno, ayer me llamaba la atención también una declaración del diputado Beltrán Bonilla, que decía que iban a trabajar 2 horas al día, por no sé cuánto tiempo, con la comisión de desafuero para el diputado Norman Quijano, acusado de negociar con las pandillas. Sí. O sea, y cuando ya hay, digamos, investigaciones periodísticas, suficiente prueba documental como videos, yo solo te pregunto algo. Imagínate que un congresista de Estados Unidos se reuniera con Al Qaeda, o que un congresista de España se reuniera con el ETA, ¿me entiendes? O que un congresista de Francia o del Reino Unido se reuniera con alguien del ISIS, ¿me entiendes? O sea, así las maras están a ese mismo nivel de terrorismo. ¿Y cómo es posible que alguien que pudo ser presidente de El Salvador, que ha sido de las figuras más reconocidas de ese instituto político y que fue presidente del Congreso, todavía estamos discutiendo si hay pruebas o hay indicios? Que para mí esa comisión de desafuero tuvo que haber resuelto. O sea, si hay mecanismos legales de que se tiene que proceder a un desafuero, que lo haga. Correcto, sí. Pero eso se tuvo que haber resuelto en una semana y darnos a los ciudadanos un sentimiento de que hay transparencia en la asamblea, de que yo digo, ok, no se están cubriendo entre ellos, porque a mí lo que yo percibo es, tengo que cubrir a Norman, porque aquí van a pasar un montón de ser diputados a ser imputados en el otro año, y eso es lo que están cubriendo. Existe en esto también algo que creo yo es bien importante. El escenario en realidad plantea que es posible que surjan nuevas fuerzas políticas, y ya lo hemos visto, ¿no? Hay varias tratando de surgir, principalmente partidos como Vamos, Nuestro Tiempo y esto. Ahora, muchos de estos partidos, por ejemplo, están formados de gente que se ha separado y que ya ve pues el declive de los partidos tradicionales. ¿Cuál crees tú que debe ser, primero que nada, el elemento diferenciador que deben buscar estos nuevos institutos si quieren tener un lugar en la política en El Salvador? Mira, yo creo que digamos, con Vamos, Nuestro Tiempo y todos estos partidos, incluso Nuevas Ideas, el problema no es que haya sido del FMLN o de Arena, porque todos en algún momento, en la gran mayoría,
estuvimos vinculados con ellos. O sea, creo que aquí hubo un montón de gente que votó por Arena, aquí hubo un montón de gente que votó por el FMLN, gente que no, digamos que no había participado en política, pero yo me recuerdo que votaron por Mauricio Funes, por ejemplo. O sea, ese no es el problema es que sigan creyendo en lo mismo, ¿verdad? Que ya es una minoría de la población. Entonces yo creo que me digan que hay gente de nuestro tiempo que estaba vinculada a Arena, que hubo exdiputados de Arena que están ahí, no le veo mayor problema, ¿verdad? Pero creo que su oferta no está siendo bien valorada por los salvadoreños. Si te fijas, ni siquiera aparecen en las encuestas. Sí, no aparecen. Es decir, yo respeto muchísimo al exdiputado Johnny Wright, pero al final acompañó a su abuelo a los juzgados, le dio un respaldo. Claro, entiendo su vínculo familiar y todo, pues. Pero él fue acusado de corrupción durante los gobiernos de Arena, el abuelo. Entonces, para mí era darle un respaldo público a eso. Yo no puedo negar que vayas a respaldar a un familiar, especialmente a tu abuelo. Posiblemente haya una buenísima relación entre ellos, pero ese respaldo público la gente no lo ve bien, no lo ve positivo. Vamos, me parece que es un partido que, digamos, que tiene alguna propuesta, tiene algunos voceros interesantes, pero también siento que se han quedado solo en algún cierto tipo de público y no ha logrado permear como las grandes masas. Pero si vos ves las encuestas, incluso ves la encuesta de la prensa gráfica, sí, en Nuevas Ideas se sigue consolidando mes a mes. Mes a mes va consolidándose, aumentándose de puntos en puntos. Y esos puntos se los van restando a los dos grandes partidos, a los ex grandes partidos tradicionales, Arena y el FMLN. Si vos haces una lectura de las encuestas, o sea, Nuevas Ideas sacaría fácil más de 50 diputados. Fácil, si ves a nivel de encuesta. Claro, tenés que hacer un análisis más profundo, porque ahí yo le llamo cacicazgos locales. Es decir, por ejemplo, el PCN no aparece en Santa Ana, pero ahí está un cacique local como Francisco Merino, ¿me entendés? Que yo creo que ya a nivel de votación posiblemente vuelva a entrar. Entonces comenzás a analizar departamento por departamento. Sí. Ves que hay cacicazgos de Gana, del PDC, de todo eso. Entonces creo que hacer un análisis, pero independientemente de esto, creo que Nuevas Ideas, te digo, por mucho, va a ser la primera fuerza política del país, y estoy seguro que la bancada que ellos saquen va a ser superior a la suma de todos los otros partidos. Así de contundente va a ser, digamos, el mapa electoral en el 2021. ¿Cómo crees, por ejemplo, vimos pues el proceso de votación interna de Nuevas Ideas, y yo te puedo dar mi opinión en este aspecto? Creo que fue bastante normal el ver que hubo gente que protestara, hubo gente que evidentemente no le gustaron, digamos, los resultados, hubo ciertos atrasos además, ¿no? Porque además el partido es nuevo, pero ¿te parece que este proceso interno, y debo agregarnos, los partidos tradicionales tienen miedo a estos procesos porque aseguran que los debilitan, que los dividen? ¿Tú crees que es el caso para Nuevas Ideas, o digamos se da el escenario contrario, un partido fortalecido? Mira, yo creo que salió como un partido fortalecido, ¿me entendés? Vi algunos videos de las peleas, incluso era una pelea de taxistas que andaban con un uniforme celeste que había sido en otro contexto, y lo trataron de pasar como que había sido una pelea, digamos, dentro de las elecciones, ¿verdad? Entonces sí hubo un intento de alguien de tratar de un poco de opacar eso, pero yo creo que fue digamos, no ha visto ningún reclamo hacia las nuevas autoridades. Creo que la gente ha quedado satisfecha con el nuevo presidente del partido, que lo conozco, me parece una excelente persona. Hubo personas digamos, que no se esperaba o que fueran a quedar, nombres nuevos como Crisia Fuentes, de que no pertenece, digamos, o era que alguien puede decir tiene una vinculación con X personas. Me parece que es que ella ha hecho un trabajo territorial con las bases y fue escogida, y así en cada departamento, en cada municipio, ¿me entiendes? Entonces yo creo que, como vos decís, tal vez los partidos tradicionales le siguen teniendo miedo a ejercicios democráticos que son comunes en Estados Unidos, comunes en otros países, en Europa. Países, sí. Pero creo que ha salido fortalecido, y creo que también hay de reconocer que es un partido nuevo, con el mayor número de votantes, manejar eso. Los resultados fueron transparentes. Yo me metía seguido a ver la plataforma, nunca se trababa, iba dando los resultados conforme iba llegando. Entonces yo creo que fue un buen ejercicio para Nuevas Ideas. ¿Cuál crees tú que van a ser los temas que van a definir la elección del próximo año? ¿Y en qué medida va a estar este debate, o serie de debates, digamos, centrada o concentrada en las redes sociales, y en qué medida tal vez ya en un escenario público o en los medios tradicionales? Mira, creo que el gran tema que de ahí van a derivar todos es el recambio.
¿entendés? El recambio político, ya hay un nivel de hartazgo altísimo de la población con diputados, ¿me entendés? Especialmente con algunas figuras puntuales, ¿verdad? Que han sido el ejemplo o la cara más visible de, digamos, de viejas prácticas, de falta de transparencia, del poco trabajo. Es decir, es una asamblea que no resuelve, que no está cercana a la gente, que está creo que están más interesados en conservar su curul que en resolver los problemas del país. Y te digo, va a ser una votación con B grande, porque va a ser una enorme votación legislativa. Muchos diputados van a salir votados ahí, te digo, directamente al cumbo de la basura. O sea, yo creo que algunos de ellos sin posibilidad política, una nueva oportunidad política, de verdad que muy desgastados. Así que yo creo que ese va a ser el gran tema. Y cuando te digo que es el gran tema, que de ahí derivan, digamos, del hartazgo de la gente, como la discusión de los presupuestos, que ya la gente no confía que es una discusión técnica, sino que es una discusión política. Las interpelaciones, la gente no confía que responden a un criterio técnico de los diputados, sino a puro show político. Y te lo voy a poner así de simple. Ya hubo 2 interpelaciones, que esas 2 interpelaciones son más que todas las interpelaciones que hubieron durante los 30 años previos. Se vienen otro par más, estoy seguro que los van a hacer. Entonces vos decís, si durante 30 años no pudieron interpelar a Perla de Anda, cuando era evidente la corrupción que se manejaba en Anda, ¿cómo no pudieron interpelar a Munguía Payés cuando era evidente la tregua que había logrado con las maras? ¿Me entiendes? Cuando no se pudo interpelar a Violeta Mengíbar, que fue una desastrosa gestión de salud donde hubo crisis de Zika, chikungunya, pero a niveles brutales, ¿cómo no la pudieron interpelar a ella? Y hoy sí se les ocurre que ahí está ese elemento legal para hacerlo con este gobierno. Entonces la gente, perdemos confianza porque decimos, bueno, si esto no lo ocupaban, hoy lo están haciendo, no es por un interés de verdad en ver nuestros problemas, sino como una herramienta política, y ahí sigue el descrédito hacia la institución. Cuando el presidente Bukele todavía era candidato, y bueno, pues se perfilaba ya como el ganador de la elección, por encuestas y todo lo demás, ¿no? Ya se anticipaba que este primer año de gestión de él iba a ser complejo, en el sentido de que no tenía, por supuesto, una bancada numerosa que lo apoyara, que facilitara además la aprobación de sus propuestas. Ahora, tú como experto, ¿no? Y una de las personas que monitorea precisamente la forma en que se mueve la opinión de los salvadoreños, especialmente en redes sociales, ¿anticipabas que iba a tener este nivel de llegar al tema precisamente de la interpelación? Mira, ¿o te sorprende tal vez por decirlo en algún grado? No, yo no conozco los mecanismos legales que puede usar un diputado o una asamblea como la interpelación, no los conozco a profundidad. Creo que, y estoy seguro que todavía incluso hay otro par de cosas ahí que van a activar. Pero cuando yo te digo que la asamblea está desconectada de la realidad de la gente, es que si vos lees las redes sociales, lo que menos espera la gente es que la asamblea se meta, ¿me entendés? En la gestión del gobierno, que menos le sirva de estorbo. O sea, la lectura de la gente es, si no hicieron nada en 30 años, dejen hacer. Si vos, o sea, yo no te digo que es mi opinión, es la lectura que vos sacás de medir la conversación en redes sociales. O sea, no es lo que Cristian Guevara piensa. O sea, la gente ya está harta de ellos, lo que menos espera, y creo que hasta creo que mejor puntaje tuvieran si no se metieran en digamos, a tratar de bloquear al gobierno. De repente ves, digamos, cosas que, te digo, a mí me ha sorprendido y que yo no lo veía como un callejón sin salida, el problema de los homicidios. Hace 2 o 3 días estaba leyendo que los homicidios en marzo iban a 1.3 homicidios por día. Creo que son cifras que hace 4 o 5 años, cuando este país estaba de rodillas con el tema de los homicidios, que teníamos 15, 16 diarios, que yo, bueno, no sé si tú, pero yo vivía en inseguridad, pues, o sea, no, todos buscamos vivir en una casa, en un complejo cerrado, ¿me entendés? Vayamos en el bus, que el bus es el principal lugar donde la gente siente temor. Pensabas que te iban a asaltar, si ibas en el carro ibas con las ventanas arriba, ¿me entendés? Sí. Entonces vivíamos en una época, la imagen del país, o sea, yo hace poco tuve la oportunidad, te estoy hablando hace año y medio, de traer a un ingeniero de Google de España, que vivía en Estados Unidos, y el tipo venía, yo me acuerdo que cuando entramos venía friqueado, decía, y de verdad es seguro, de verdad no me va a pasar nada,
O sea, el tipo venía asustado. Así es la imagen del país. Ahora que se logre hablar de que somos de un país donde están las mejores playas para surfear, de que somos un país con un presidente con una imagen diferente, con solo que dejen de hablar de las maras, creo que es una ganancia para el país. Entonces, cuando ves que a la Asamblea se opone a darle fondos a las fuerzas de seguridad, a la Policía Nacional Civil para mejor equipamiento, claro, la gente lo que hace es, te digo, aumentar el sentimiento negativo hacia esa institución. ¿Cuáles son digamos, los 3 peores evaluados del país entre esa institución? La primera es la Asamblea Legislativa. Sí, no sé. La gente no tiene cero confianza en el órgano legislativo, pero cero confianza, ¿entendés? Entonces, por eso yo insisto que va a haber una tremenda votación legislativa, pero con B grande. Con B grande. ¿Cómo, o qué perfil tal vez, o qué características deberían reunir según tú, los perfiles que la gente está buscando ahora? Porque evidentemente, digamos, yo creo que hay muchísimas caras nuevas va a haber en la Asamblea, muchas caras de las que estamos acostumbrados a ver por 20 y tantos años o más, ya no van a estar. Pero, ¿qué características crees que está buscando el salvadoreño ahora que pues ya no aguanta más digamos, o está tan decepcionado de quienes han hecho política y han hecho de la misma forma por los últimos 30 años? Pero yo creo que la principal característica que buscan o que buscamos los salvadoreños, ¿verdad? Yo me incluyo entre ellos, son primero caras nuevas, ¿verdad? Ya sí. De verdad que hay, o sea, yo creo que vos podés aportar en tu primer periodo, en tu segundo periodo, pero hay diputados con 5 o 7 periodos y que de verdad vos revisás las iniciativas de ley que tienen y son cosas risibles, si es que las tienen, ¿verdad? Sí, hay diputados, yo creo que eso todo lo hemos notado, hay diputados que ni hablan en el pleno, ¿no? Hay diputados, nunca se les ha oído. Yo no sé qué tan representado se siente gente de Morazán. Yo me metí un día a leer la lista de diputados, o sea, los 84 diputados, yo no conocía la mitad. Y eso que yo me considero una persona que medianamente se informa, que pasa pendiente de las conversaciones, o sea, esos diputados no aparecían en el radar. Yo imagino que para el gran grueso de salvadoreños ha de ser el 60%, 70% de esos diputados. Y las caras visibles de ellos, ya te imaginarás, prefiero omitir nombres, pero ya te imaginarás quiénes son y la opinión que tenemos los salvadoreños de esas personas. Entonces yo creo que también, digamos, aparte de caras nuevas, significa que no tengan pasado. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que a mí me parece vergonzoso, la ley de amnistía. Ah, sí. O sea, en la ley de amnistía había un abogado, un diputado abogado que está acusado, el único civil que está acusado en la Comisión de la Verdad de haber encubierto el asesinato y la masacre de los padres jesuitas. Y él estuvo en la discusión de esa ley. No llegó a votar porque sabía lo que se le venía, pero mandó a su suplente y votó a favor. Ahí están militares, excomandantes discutiendo. O sea, disculpa, si yo estoy involucrado y vos estás involucrado, lo mejor es ponerme de acuerdo para que los dos nos cubramos. Por eso te digo que lo mejor que le puede pasar, sin pasado no solo es corrupción, sin pasado es como esas cosas que te digo, de que ya dejemos de estar mirando 30, 40 años atrás y comencemos a gente que lo que mire es el futuro 30, 40 años para adelante. Eso es lo que necesitamos, ¿me entendés? Entonces, y eso es lo que creo que los salvadoreños esperan. ¿Crees que es tal vez más importante en este caso, como te digo, el tema de la edad? Tal vez estará buscando el salvadoreño también personas más jóvenes que se involucren, que estén ahí, que aporten. Mira, fíjate que yo nunca he creído que no es un tema de edades, sino es un tema de ideas. Y te voy a poner 2 ejemplos, uno en El Salvador y otro en Estados Unidos. Por ejemplo, María Chichilco. Es de las funcionarias mejor evaluadas. Pues, y tú la ves y parece la abuelita de cualquiera. Un saludo para la ministra. Ajá, un saludo que me parece que es una persona espectacular. Entonces, te digo, no es un tema de edades, sino de ideas y de voluntades, porque ella lo mete un montón de voluntad. Te voy a poner otro ejemplo, Bernie Sanders en Estados Unidos. O sea, es un señor de ¿cuántos? 80 y pico de años, no sé si tiene 77 o 87, pero igual es un abuelito. Y él te habla de futuro. Y los jóvenes demócratas estadounidenses con quien se identifican es con Bernie Sanders. Y la campaña, digamos, en redes sociales, como la mejor campaña de las que estoy viendo en redes sociales es la de él. Hace poco sacó un video que yo me quedé impactado, que era genial. Entonces no es un tema de edades, es un tema, como te digo, de visión, de liderazgos. O
O sea, por mí, bienvenido si viene alguien mayor y 78 años, Bernie Sanders. Entonces, si alguien se quiere incorporar y es mayor, pero tiene experiencia primero, porque también la edad te da algo que a la juventud o a los de nuestra edad, es toda esa experiencia de vida. O sea, esa gente tal vez vivió la guerra y en vez de estar mirando, seguir anclado en el pasado, como el FMLN Orena con la guerra, claro que como la vivió, lo que quiere es no repetirla y por lo tanto lo que busca es una visión más amplia del futuro. Entiendo. Hay una situación que yo quisiera también abordar en este aspecto, y es que la Asamblea Legislativa, digamos, también tiene o parte de ese mote de peor evaluado que tiene es a partir de las prácticas, digamos, de corrupción, y podemos hacer una lista enorme, desde nepotismo, desde el gasto en viáticos, desde compras completamente irregulares, y otra cosa, por ejemplo, es el crecimiento desmedido en empleados, digamos, que es parte de los problemas que tienen ahora con ese viejo edificio. Este tipo de prácticas, ¿qué peso crees que puedan tener y qué tan importante debe ser para quienes lleguen luego de la votazón, como tú lo dices, romper definitivamente con esto y además establecer medidas para que en el futuro no se repitan también? Mira, yo creo que una cosa es la renovación en la Asamblea y otra cosa es la renovación de la institución. Porque lo que vas a llegar o lo que va a pasar es de que van a asumir un montón de caras nuevas como diputados, pero van a adquirir una estructura viciada. Es decir, hay un montón de plazas que por ley no se pueden remover, a menos, ya hemos visto cómo la Corte siempre resuelve a favor de las personas, digamos, que se despiden. Hay un montón de plazas que responden más a afiliaciones políticas, a clientelismo político, a nepotismo. Y la Asamblea nueva, los diputados nuevos van a tener que trabajar con esa gente. ¿Entendés? Entonces, creo que es un tema que hay que analizarlo, Luis, qué bueno que tú lo toques. Pero creo que aparte de todo lo que has enumerado, vienen cosas como más graves. Una cosa es lo que hacen y otra cosa es lo que dejan de hacer. Y en el que han dejado de hacer, vos ves que, por ejemplo, en tantos años no han aprobado una ley de agua, en el que garantice el acceso. De eso hay muchos público. ejemplos, digamos, de cosas que no hacen. Falta una ley, digamos, que vigile el sistema de pensiones o que lo reforme el sistema de pensiones. Entonces la percepción es, no lo hacen porque hay intereses detrás, fuertes intereses económicos, políticos, que están evitando que eso pase. ¿Entendés? Entonces, sumarle lo que vos dijiste, que es lo que hacen, más todo lo que no han hecho, y es por eso el descrédito de la población hacia la institución legislativa. Esos intereses políticos políticos y económicos que están presentes en la Asamblea y prácticamente en cualquier institución de gobierno van a seguir existiendo, ¿no? Sabemos que es parte del juego político en El Salvador, prácticamente en cualquier parte del mundo es así. Pero si llega una nueva generación de legisladores, tiene que lidiar con esos mismos. Pero es evidente que se espera que lo haga de otra forma. ¿Tú crees que es posible lidiar de otro modo con esos mismos intereses? Pongo dos ejemplos, el presidente y la ministra Chichilco. El presidente tuvo que adquirir casi que el sistema, digamos, de defensa. O sea, tiene la misma casi cantidad de policías, ha aumentado el miembro de Fuerzas Armadas, pero no ha duplicado, ¿me entendés?, la cantidad. Con esos mismos elementos, con esos mismos comisionados, con esos mismos recursos, ha logrado bajar de 7 homicidios diarios a 1 o 3 diarios. Entonces yo creo que también es cuando hay decisión política y voluntad política, lo podés lograr aunque tengas el mismo personal. La ministra Chichilco es otro ejemplo. Bueno, un día leí un informe y la ejecución del FIS-DL, no te estoy diciendo presupuesto, te estoy hablando de ejecución, iba 60, 50, 40, 30. El último año del FMLN se cerró con 20% de ejecución. Es decir, tenían la plata. O sea, estamos hablando que 2018 tal vez sería. Sí, 2018. Solo gastaron 20% del dinero. Lo ejecutaron. Solo eso ejecutaron. ¿Me entendés? Entonces, no es que hables de que no había dinero, que no había recursos. El personal está ahí. Sí. Esos mismos empleados comenzaron a bajar, digamos, su efectividad, su productividad, la comenzaron a bajar, teniendo los recursos. ¿Por qué? Porque me imagino que no había voluntad política. Era un gobierno dormido, un gobierno inexistente, ¿me entiendes? El que tuvimos
antes del presidente Bukele. Entonces, viene la ministra Chichilco y hoy lo que veo es un video que ella andaba metida en Aguachapán. Allá ha dejado a los tecnócratas, a los burócratas dentro del ministerio haciendo su trabajo, logrando la firma. Pero claro, si un ministro sale, si un ministro se da cuenta que falta un puente, que falta una calle, que hay unas condiciones deplorables en una comunidad, yo creo que llegas a tu oficina y exigís que hayan cambios, exigís que se aceleren procesos. Sí, con otra visión. Hay algo que también te quiero preguntar y es que, a ver, en el tema de la política y las redes sociales, creo que mucha gente se llevó la sorpresa, evidentemente, hace un año, no sé, en febrero, cuando el presidente fue electo, porque recuerdo que uno de los ataques que se le hacía al presidente como candidato es, o sea, se trata de ejército de troles, solo opinan, esos no salen de su casa, no se vota desde Twitter, no se vota desde Facebook, ese tipo de cosas. Sí, yo creo que se mantiene en algún grado la polémica de cómo las opiniones que se ven en redes sociales, en medios digitales, se trasladan a la acción. Te pregunto esto por lo siguiente, porque los partidos tradicionales, y hablamos específicamente de Arena, el FMLN, siguen teniendo poder. ¿En qué sentido? Han elegido, por ejemplo, muchos funcionarios de segundo grado, desde procurador, fiscal, magistrados de Corte Suprema, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y allí precisamente quiero centrarme porque, bueno, estamos en El Salvador, que todos conocemos, y a pesar de cómo es, lo amamos. Sabemos que ese poder fáctico, el poder técnico, digamos, concreto que se tiene a la hora de tomar decisiones, a la hora de contar votos, implica también, y especialmente para quien se ve en una posición de perder ese poder precisamente, implica también una tentación de tal vez aquí voy a hacer estos cambios, tal vez aquí voy a meter la mano, y no sería la primera vez que ocurre en nuestro país, ¿no? Otra de las instituciones que está desacreditada también es el Tribunal Supremo Electoral. Y traigo a colación que no hace mucho, creo que fue ayer o antier, escuché al magistrado Julio Oliva decir la frase nuestro partido, refiriéndose al FMLN, cuando, bueno, o sea, se sabe o se supone, se anticipa que no debería haber un vínculo tan directo, a pesar de que, bueno, ahí están, ¿no? ¿Pueden estos partidos salir impunes si se les ocurre, digamos, tener o trastocar la elección, el proceso electoral en cualquiera de sus partes, cuando la gente está pues más vigilante, gracias evidentemente a los medios sociales? ¿Pueden salir impunes estos partidos? Mira, primero creo que el 2021... Y salirse con la suya, principalmente, no sacar los votos que necesitan. Mira, yo creo que, digamos, cada proceso es distinto y tendríamos que ver cómo los procesos de licitación y todos los controles que van a haber de las empresas que contratan para el 2021. Ya tenemos, digamos, un antecedente con la elección presidencial, que aunque se fue... digamos, no fue como el mejor funcionamiento del Tribunal Supremo, pero se respetó la decisión del electorado. Creo que ya hay demasiados mecanismos de vigilancia para que esto pase, pero lo que sí creo, Luis, es de que va a ser una lucha encarnizada de los partidos tradicionales, de todo, y de las fuerzas económicas tradicionales, de las fuerzas políticas tradicionales, sí, porque la Asamblea es su principal bastión. Y al caer la Asamblea, es como un castillo de naipes que comienzan a caer, y te lo digo, tú ya mencionaste un par de ejemplos. El actual procurador de derechos humanos tiene vínculos con el FMLN, aunque diera un poco de dinero, pero era financista del FMLN. Y lo ves cómo funciona. De repente aprueban la ley de amnistía, que es una ley que favorece la impunidad, y él no aparece. No aparece hablando en nombre de las víctimas, que son su principal responsabilidad. Pero sí lo hace días después, e inmediatamente cuando el presidente da la orden de poner estado de emergencia en los centros penales debido al asesinato de los soldados. Sí. ¿Me entendés? No, o sea, si yo no estoy diciendo que él tiene, claro, jurisprudencia de velar por los derechos humanos de la población reclusa. Sí lo tiene, pero tiene igual o más responsabilidad con las víctimas de la guerra civil. Y no lo hace. Entonces vos ves que responde a una agenda política. Entonces, cuando ya la elección de diputados de segundo nivel no va a quedar en manos de ellos y van a comenzar a perder con el transcurso del tiempo sus bastiones, correcto, vos le das la importancia. Igual después viene la elección para Corte Suprema de Justicia. ¿Entiendes?
que tendrá la independencia que quiera el órgano judicial, pero discúlpame, todo el mundo percibe que es un órgano que está viciado, que no funciona, engorroso, yo creo que hasta casi que colapsado. Sí, no, muchas personas que han estado en este mismo foro nos han expresado la necesidad de reformar. Yo no soy ni abogado ni entiendo de eso, pero como ciudadano, yo entiendo que la justicia de mi país no funciona, y no funciona porque lo escogió una asamblea que no funciona tampoco. Entonces, claro, ¿cómo va a venir funcionando? Entonces, por eso te digo que es bien importante para el 2021, para estas fuerzas, tratar de retener lo que puedan de la asamblea, porque eso le va a permitir mantener una estructura vetusta, corrupta, poco funcional, ¿me entiendes? Es evidente. Cristian, quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado hoy. Lastimosamente, estos programas son finitos, pero qué bueno que has venido, y espero que vengas más adelante también y nos acompañes de nuevo. Un gusto, ¿no? De verdad, un gusto. Gracias, Luis. Gracias por la confianza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas, por habernos acompañado. Qué bueno que pueden hacerlo y acompañarnos en este esfuerzo que todos debemos hacer todos los días por construir país. Gracias también a los amigos de elsalvadoreño.com, Noticias Menotti, Política Estéreo y Bitácora SB, que están ahí siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden, como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política y ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecer. Hasta la próxima.